Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, doctora Nancy Pesarosi de Calderón, viceministra administrativa. También Leslie Samayoa Jerez de Hermosilla, viceministra técnica, y el doctor Edwin Eduardo Montúfar Velarde, viceministro de Atención Primaria. Nos acompaña también el doctor Francisco José Coma Martín, viceministro de Hospitales, a quien dejo en el uso de la palabra. Adelante, señor viceministro. Muchas gracias. Muy buenos días, señores de la prensa, estimado pueblo de Guatemala. En representación de la señora ministra de Salud, la doctora María Amelia Flores, quien debido a los quebrantos de salud con los que se encuentra, nos encontramos hoy sus viceministros y en representación de otros sectores del Sistema Nacional de Salud, nos acompaña el Seguro Social. Y el objetivo principal de esta conferencia de prensa es poder comentarle al pueblo de Guatemala cómo ha ido evolucionando en una forma crítica y delicada la pandemia en muchos de sus aspectos. Quiero iniciar esta presentación haciendo una presentación de la situación epidemiológica del país en este momento. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, tenemos prácticamente todos los departamentos de Guatemala, excepto algunos municipios, prácticamente en rojo. La problemática es que en los últimos días hemos llegado a contabilizar más de 4,000 casos diarios promedio. Esto tiene un significado muy complicado para el Sistema Nacional de Salud, pero también para la población, por dos razones fundamentales: porque el nivel de contagio es muy alto y porque en determinado momento este fuerte volumen de casos nuevos que se presentan diariamente, estadísticamente a nivel del mundo, pero también a nivel de Guatemala, sabemos que aproximadamente el 10% de estos pacientes llegarán a enfermarse de manera moderada o grave, situación que puede llevar a la máxima capacidad de ocupación tanto del Sistema Nacional de Salud como del Seguro Social y del sector privado de salud. Específicamente, hemos llegado, y lo veremos un poco más adelante, a un porcentaje de positividad del 33%, situación que es sumamente seria porque esto significa que la posibilidad de contagio a nivel de la población es muy alto. Entendemos claramente que conlleva consecuencias no deseadas para el país, y estas consecuencias sobre todo tienen que ver con el incremento de conciudadanos que fallecen. Quiero mencionar que en el mes de julio tuvimos la mayor cifra de fallecidos a lo largo del año 2021. Específicamente, siguiente por favor. Hoy tenemos en rojo 263 municipios del país. Esto representa de nuevo un alto riesgo de contagio, y lo resalto porque para nosotros como autoridades del Sistema Nacional de Salud es fundamental recordarle a la población que estamos viviendo en una época de pandemia y en uno de los momentos de más repunte. Siguiente, por favor. Específicamente en esta gráfica se puede ver cómo ha venido la tendencia creciente en el número de casos positivos. Estimamos que hay una tasa de replicación del virus que no se refleja en el número de casos positivos, porque entendamos que no toda la población se hisopa o no toda la población accede a los servicios de salud para ser diagnosticado. Pero lo que es importante es que el porcentaje de positividad en este momento supera el 30% en el país. Siguiente, por favor. Vale la pena, esta gráfica la presentamos porque sí es importante señalar la incidencia y el crecimiento en el caso de pacientes fallecidos. Mas, sin embargo, vale la pena también resaltar que al inicio de la pandemia del año pasado teníamos
que de cada 10 pacientes que ingresaban a un intensivo o eran pacientes graves, fallecían 6 de ellos. En este momento la tasa había disminuido a 3 de cada 10 pacientes. Desgraciadamente, y en este momento con el alto crecimiento de casos, estamos de nuevo viendo un repunte en el número de fallecimientos. Siguiente, por favor. Quiero en este momento pedirle a las autoridades del Seguro Social que pudieran presentarnos los datos del Seguro Social para que veamos que es coincidente con nuestros datos estadísticos. Muy buenos días a todos. Efectivamente, lo que está mencionando el doctor Coma lo estamos viviendo también en el Seguro Social. El día de ayer realizamos 2.041 pruebas, de las cuales 683 salieron positivas. Al día de hoy tenemos hospitalizados más de 700 pacientes. El porcentaje ocupacional en los hospitales metropolitanos es del 93%, y de hecho tenemos 2 hospitales que están en el 100%. Al inicio de la pandemia nosotros contábamos con 7 hospitales centinelas, pero actualmente todas las unidades del Seguro Social, que son 94, tienen áreas de COVID. A nivel departamental ha crecido también la demanda y hemos llegado a tener una ocupación del 90% en Quetzaltenango. El promedio a nivel departamental es de un 82.3%. Es importante mencionar que todos los casos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene hospitalizados son moderados y severos. A nivel de metropolitano, aparte de los hospitales que ya teníamos, se tuvo que abrir el Hospital Tecumán, se amplió el Hospital de Infectología, tenemos un área también en el Hospital de Rehabilitación, todos con pacientes moderados y severos. También es la misma situación en relación a los fallecidos. Tenemos un promedio de 15 pacientes fallecidos diariamente. Esto para nosotros es muy fuerte la demanda, y aparte de eso, los pacientes llegan en estado moderado o severo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Específicamente, como ustedes pueden ver, la situación a nivel del Sistema Nacional de Salud, ya no hablo solo del sector salud pública, hablamos de Seguro Social, pero también del sector privado, en este momento es una situación crítica. Desgraciadamente es cada vez más difícil y los que estamos en estas posiciones de dirección estamos permanentemente recibiendo solicitudes de apoyo y ayuda para que los pacientes puedan ser direccionados. Hemos hecho una relación intersectorial, trabajando en sistemas de apoyo entre los distintos sectores, porque este es un momento de crisis en relación a la pandemia. Y el objetivo de este esfuerzo multisectorial es que en ningún momento dejemos de tener los insumos o los soportes necesarios para poder trabajar de manera adecuada y brindarle los mejores servicios a la población. Esta gráfica refleja el crecimiento desde el mes de febrero a la fecha, y esto hablo de específicamente de pacientes hospitalizados en el Sistema Nacional de Salud Pública, y vemos cómo el comportamiento del mes de junio y julio fue por completo atípico y sobredimensionado en relación al comportamiento de los casos hospitalizados en el Sistema Nacional. Esto, al igual que en el Seguro Social, nos ha obligado a empezar a habilitar áreas COVID en hospitales que no necesariamente atendían pacientes COVID. El objetivo era tratar de mantener el sistema de salud en un momento en el que pudiéramos también atender los casos que no tenían que ver con COVID. Quiero explicar esto porque es importante. Estamos viviendo en un repunte de pandemia en un país que en este momento está en la normalidad, situación que es muy importante para que la población pueda continuar con una vida económica activa. Más sin embargo,
sí debemos de resaltar que esto conlleva el crecimiento en el número de casos no COVID atendidos en las emergencias de los hospitales de la red nacional. Estamos recibiendo más de 100 emergencias en los hospitales más importantes de la ciudad de Guatemala de hechos relacionados con violencia y accidentes de tránsito, y son pacientes que requieren también la utilización de medicamentos sedantes y también de equipos de ventilación mecánica. Es decir, esta situación no se vivía el año pasado cuando el país tenía restricciones. El objetivo de continuar con un país económicamente activo es importantísimo. Y por esto creo que es un momento significativo para que todos tomemos conciencia de la importancia que representa el tratar de mantener esta actividad, pero sobre todo que si no tenemos el por qué salir de nuestras casas o salir de nuestro espacio y nuestra burbuja familiar, no lo hagamos. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver ustedes los porcentajes ocupacionales y cómo han venido comportándose a lo largo de este año. Hemos llegado ya a nivel del total de camas hospitalarias del país. Aquí hablo de hospitales temporales y hablo además de hospitales de la red nacional, a tener un 95% de ocupación en los pacientes graves y por arriba del 80% en los pacientes moderados. Esto a pesar de haber tenido un crecimiento significativo en el número de camas, pero recordemos, hemos visto países colapsar por la pandemia. Guatemala hasta el momento ha podido soportar los embates de las distintas olas, pero a raíz de este crecimiento del número de casos, necesitamos del concurso de todos para que restringamos toda aquella actividad que no tenga que ver con las que usualmente significan que podamos tener una actividad económica razonable. Tratemos de reducir las actividades y reuniones sociales. Siguiente, por favor. Específicamente, hablando de esto, las medidas para mitigar, todos las conocemos, pero no está de más recordarlas. Por favor, en este momento, desde el punto de vista epidemiológico, hemos visto que la incidencia de contagios o de contaminación por el virus se está dando sobre todo casi en un 60% en reuniones familiares o en reuniones sociales, reuniones que formalmente no cumplen con los aforos que establece el semáforo. No está de más también recordar que en este tipo de reuniones tendemos a relajarnos. Y recordemos, por favor, es de suma importancia cuidarnos, porque tenemos claramente evidenciado que las características clínicas de los casos graves y moderados en este momento son diferentes a los del año pasado. Clínicamente hemos estado trabajando con un grupo de expertos quienes consideran que dado el comportamiento actual de los pacientes que llegan a los hospitales, pudiéramos ya tener presente la variante Delta en el país. Sin embargo, en la tipificación de dicha variante, estamos esperando los resultados finales, los cuales esperamos tener a mediados del mes de julio. Realmente, si tuviéramos la variante Delta, y esto nos lo hace pensar por el comportamiento clínico y porque estamos viendo un mayor nivel de contaminación en pacientes jóvenes, incluso fallecimientos en población de 30 a 49 años de edad, que no la veíamos típicamente antes, nos hace sospechar esto y es la opinión de los expertos. Continuar con las medidas, nuestras medidas es el uso de mascarilla, el mantener una distancia de 1.5 metros como mínimo, lavado de manos permanente y además el usar el sentido común. Sabemos de la necesidad que como seres humanos tenemos de relacionarnos, pero creo que en este momento el llamado a la población es a tratar de reducir al máximo todas aquellas actividades que tengan que ver con reuniones, bodas, bautizos, que si vamos a algún lugar y encontramos que no se respeta el aforo, no entremos.
Mucho de esto tiene que ver con decisiones personales. Si yo voy a una reunión y veo que en la reunión hay muchísima gente y mucha de esta gente no usa mascarilla, yo lo que hago es no entrar. Usemos este sentido común y a las personas jóvenes recordarles que específicamente tienen el riesgo de contaminarse y de enfermar gravemente. Le voy a pedir al doctor Edwin Montúfar que nos hable en este momento sobre la vacunación. Muy buenos días, pueblo de Guatemala, señores periodistas. A la fecha, en el país se han administrado 2.557.774 dosis de vacuna COVID. De esos, 2.195.910 son personas que han sido vacunadas con su primera dosis y 361.464 son personas que ya tienen el esquema completo. No está por más decir que del 12 de julio al 27 se han administrado 1.558.831 dosis. Entre la semana del 12 al 18, comparado con la semana del 19 al 25, hubo un incremento de las personas vacunadas de más de 153%. Esto nos lleva a que tenemos un promedio diario de vacunados de 60.000 dosis por día. Tenemos en este momento vacuna suficiente para poder cubrir ya el 34% de la población y esperamos que esto pueda seguir aumentando conforme vengan las siguientes dosis de vacuna al país. Muchas gracias, doctor Montúfar. Vale la pena resaltar que por instrucciones del señor presidente el día de ayer se generó la instrucción de abrir el rango de edad para empezar el registro de personas de 30 a 35 años de edad. Como un llamado especial, queremos pedirle a la población que por favor acuda a vacunarse. Creo que es fundamental que todos tengamos la conciencia de la importancia de la vacuna. Hemos visto que alrededor de un 20-25% de las personas que se registran no acuden a vacunarse y por lo tanto un llamado particular a que estas personas puedan hacerlo, por favor. Le quiero, por favor, pedir a la señora viceministra Leslie Samayoa que aborde un tema que es de importancia aclarar. Gracias. Buenos días a todos. Doctor, estoy aquí. Es importante aclarar que a la fecha Guatemala no cuenta con la autorización de uso de emergencia para la vacuna Sputnik Light, ni tampoco se ha autorizado ninguna importación de esta vacuna, por lo que es totalmente falso que ya se estén administrando esta vacuna en Guatemala. Gracias. Muchas gracias, viceministra. Y en este momento, por favor, quiero darle la palabra al señor presidente del Seguro Social, el licenciado José Flamenco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, autoridades, medios de comunicación. En efecto, queríamos confirmar que la labor en pro de la vacunación desde el Seguro Social se sigue ejecutando de manera efectiva. Hemos llegado a vacunar en esta semana un promedio de 10.500 personas por día, abonando a los 60.000 vacunados que reporta el Ministerio de Salud Pública desde los vacunatorios del Instituto, y que a la fecha llevamos vacunados 267.000 personas. Es importante que nuestros afiliados, las personas, nuestro grupo objetivo que atiende el Seguro Social, estén siempre pendientes de las comunicaciones. El día de ayer sacamos ya el comunicado con relación a la segunda dosis de la vacuna Moderna, por lo que a partir de la próxima semana se estará administrando ya las segundas dosis conforme al esquema planificado. Así que es importante que la población esté atenta a nuestros medios de comunicación oficial, nuestras plataformas digitales, para que se sigan las instrucciones con relación a los procesos de vacunación que se han iniciado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Flamenco.
Sin nada más que comentarles, agradecerles su presencia. Gracias por transmitir este mensaje a la población. Creo que es momento de que todos podamos cuidarnos. Creo que es un momento donde los guatemaltecos siempre hemos demostrado ser solidarios y en algún momento sobre todo guerreros ante situaciones adversas. Creo que esta pandemia nos ha puesto a prueba en muchos factores y hoy, sobre todo para proteger a nuestra población, queremos pedir el concurso de todos para que juntos podamos disminuir el número de casos positivos diarios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, viceministro de Hospitales, José Coma Martín. Antes de proceder a la fase de preguntas y respuestas, quisiéramos la consideración de todos y cada uno de ustedes, amigos periodistas. El afán principal es que todos puedan participar. Por lo tanto, quienes se apuntaron con el amigo Julio Lara, formular una sola pregunta para, si tuvieran una repregunta o acotación a esa pregunta, esperen una segunda ronda, o si tuvieran una segunda pregunta, por favor, para agilizar este procedimiento. Comenzamos, don Julio, adelante. Muchas gracias, muy buenos días. La primera pregunta la efectúa Michelle Mendoza de CNN. Buenos días. Bueno, sí son varias, pero vamos a respetar el orden. Yo quisiera saber cómo van a abordar la escalada de casos que tienen, la situación de emergencia, la falta de sedantes en el Hospital del Parque La Industria. ¿Cómo van a abordar esta escalada ahora? Porque ya lo mencionaron y hablaron sobre una responsabilidad hacia la gente. Ahora ustedes, ¿cómo lo van a hacer? Sí. Bueno, gracias Michelle por su pregunta. Específicamente el tema de desabastecimiento que se tuvo hace unas semanas por el alto nivel de consumo y rotación de productos, sobre todo los que tenían que ver con sedantes y sobre todo porque de alguna manera, vuelvo a reiterar, estamos en un país que a la vez de atender pacientes COVID está atendiendo pacientes derivados de otros accidentes que usan los mismos sedantes. Pues el nivel de consumo es sumamente alto y llegó a haber momentos de desabastecimiento, tanto por parte de los proveedores como porque en determinado momento nuestros procesos de compra contemplaban una estructura de precios que nos servían de referencia. En los procesos de compra del Estado esto es muy importante y deben ser respetadas las normas y se nos caían muchos de los eventos. A ese sentido, yo le voy a pedir también a la doctora Pesarosi que nos aclare cuál ha sido en este momento todo el proceso de seguimiento, porque se ha trabajado arduamente para que esta situación no se nos vuelva a presentar. Aunque sí quiero dejar muy claro que el alto nivel de pacientes que requieren de estos medicamentos ponen a prueba no solo a un sistema de salud, sino a todo el Sistema Nacional de Salud, pero también conlleva que los proveedores tengan que ser logísticamente más efectivos para responder a las necesidades del país. Doctora Pesarosi. Muy buenos días a todos, autoridades y medios de comunicación. Efectivamente, pasamos momentos sumamente difíciles en el abastecimiento porque las proyecciones dadas superaron las estimadas, ¿verdad? Entonces fue un momento difícil en donde tuvimos que coordinar juntamente con la Dirección de Regulación, porque son medicamentos que están garantizados, deben de tener y contar con una cuota internacional. Se coordinó y afortunadamente ya no tenemos ese límite. Pensaríamos, más o menos se ha hecho una proyección para finales de año, incluso el primer trimestre, que se ha coordinado con posibles compras a través de OPS. Además de que se les están subiendo eventos para compra, que saben ustedes que no los podemos obviar, ya que son dentro del marco legal que corresponde a nuestro sistema de gobierno. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Pregunta Sergio Cegueda de Canal Antigua.
Buenas. Ayer en horas de la noche se había anunciado que en el caso de las sedes militares, específicamente en Guardia de Honor, se estaría vacunando hasta la medianoche. Sin embargo, en horario previo se indicó que por órdenes del Ministerio de Salud se debían cerrar las puertas. ¿Qué es lo que sucedió ahí y cómo se va a estar trabajando al final la inmunización en estos lugares? Doctor Montúfar. Bueno, es importante resaltar la participación de todos los sectores de gobierno apoyando la estrategia de vacunación en el país. El apoyo que el Ministerio de la Defensa ha proporcionado a Guatemala con personal vacunador, digitador, es encomiable, inclusive en el traslado del biológico hacia distintas áreas del país por vía aérea para garantizar el cumplimiento de la cadena de frío. Los puestos de vacunación nocturnos continúan trabajando. Cuando se da un inconveniente de estos es debido a que no hay demanda en ese momento. En horario nocturno, la experiencia esta semana fueron de 2 días en Guardia de Honor, Mariscal Zavala, donde estábamos validando la estrategia. Esta semana, luego de llegar a acuerdos logísticos, esperamos expandir la estrategia a algunos lugares más del país donde la población económicamente activa, la población que trabaja en horarios extendidos, se puede beneficiar de esta estrategia de horarios ampliados. ¿Qué es el cuidado que debemos de tener? En horarios nocturnos debemos de tener mucho conocimiento de las dosis de biológico a utilizar. Cuando yo no tengo la certeza de la cantidad de pacientes que van a llegar, en horario nocturno no voy a exponer a utilizar una dosis de vial de vacuna Moderna, por ejemplo, que me puede dar hasta 14 dosis por persona, y abrirlo si no tengo la certeza que van a llegar más pacientes. ¿Qué es lo que vamos a usar en ese momento? Vamos a utilizar vacuna Sputnik. Esos procesos de logística, de comprensión de qué opciones o alternativas tenemos para utilizar en determinado momento son las que tenemos que ajustar para garantizar la efectividad de la vacuna que se va a administrar, para garantizar el uso adecuado del biológico a usar y así tener un uso racional del mismo. Muchas gracias. Pregunta Eduardo Perea de Radio Sonora. Muy buenos días, autoridades, compañeros. Mi pregunta es, ¿en qué puestos de vacunación se estará aplicando la vacuna AstraZeneca y si dará inicio el procedimiento el día de hoy? También quisiera que ustedes como autoridades pudieran dar alguna recomendación en torno a los festejos de independencia patria, ya que estamos a poco de poder celebrar ya todo esto. ¿Cuál sería la recomendación tal vez a las municipalidades y a quienes tienen ya organizado algo? Gracias. Bueno, los puestos de vacunación en el país están preparados para iniciar a partir de la próxima semana, de este lunes, con la segunda dosis de vacuna Moderna, de vacuna AstraZeneca y de vacuna Sputnik. Es más, y adicionalmente tienen programadas capacitaciones a nivel de todo el país para la implementación del uso de la vacuna Pfizer. Esperamos que esta semana, a partir de este lunes, podamos garantizarles a las poblaciones la segunda dosis de vacuna Moderna, AstraZeneca y inicio del esquema de vacunación con Sputnik e inicio de la primera dosis con Pfizer. Y en respuesta, a las medidas o recomendaciones a seguir en relación a las fiestas patrias, creo que son las mismas que en este momento recién hicimos. Yo considero que es fundamental que la población esté atenta a los semáforos. Los semáforos tienen unas normas claras de cumplimiento, tanto por parte de
quienes tienen distinto tipo de establecimientos sujetos a ello, el transporte público. Lo que le pedimos es a la gente que respete los aforos y sobre todo, de nuevo reitero el mensaje que creo que es fundamental. En un momento de crisis tan importante en crecimiento de casos, el riesgo de adquirir la infección es muy alto y por lo tanto le pedimos a la población que en la medida de lo posible, si no tiene que salir, se mantenga en casa. Gracias, señor viceministro. Pregunta Paula Osaeta de Guatevisión. Buenos días a todos. Mi pregunta también va relacionada un poquito a las recomendaciones, pero estamos viendo que son 263 municipios en rojo. Viceministro, ¿qué recomendación le puede dar al presidente Alejandro Yamatei si se pueden tomar algunas restricciones otra vez? Y en el caso del ICS, ¿qué recomendaciones se les puede dar a las empresas? Gracias. Muchas gracias. El señor presidente tiene permanente conocimiento y seguimiento de la situación actual. Específicamente, de nuevo, es a nivel de municipalidades y autoridades locales pedirles su consenso y contribución a efecto de reducir todos aquellos eventos o actividades que no estén permitidas por las características del semáforo de cada municipio. Vean, yo creo que lo que tenemos que tener plena conciencia es, tenemos unas reglas claras del juego. Lo que tenemos que hacer para evitar que esto se nos salga de las manos es cumplir con estas reglas del juego. Tenemos ese marco y de nuevo quiero reiterar, se ha hecho un gran esfuerzo por mantener al país activo económicamente, activo en la mayoría de sus eventos, mas sin embargo creo que es el momento de apegarnos a lo que ya existe. No tenemos que inventar. Realmente lo que nosotros necesitamos es regirnos por lo que las leyes o normas establecen específicamente. Gracias. Gracias, señor. Perdón, por favor, licenciado. Doctor. En cuanto al seguro social, las recomendaciones que se vierten son precisamente sobre la base de las disposiciones legales que emite el Ministerio de Salud Pública en su competencia. Al final, lo importante es que tanto en las casas, pero especialmente en los centros de trabajo, se respete el distanciamiento, los aforos, la alternabilidad de ser posible de las labores, el uso estricto de la mascarilla, el lavado de manos y que estén atentos a los rangos de edad que se están abriendo para la aplicación de las vacunas para poder acceder al proceso de inmunización contra el COVID-19. Muchas gracias, estimado licenciado. Pregunta Paulo Marroquín de tvq.tv. Muy buenos días, autoridades, muy buenos días, compañeros. Mi pregunta es, dado que la mayoría de vacunas han sido donadas, ¿se puede garantizar la segunda dosis a todos los guatemaltecos, especialmente en el tema de la vacuna AstraZeneca y todas las que han sido donadas por otros países, no necesariamente las compradas por el gobierno de Guatemala? Dado que, indudablemente no sabemos si van a seguir las donaciones, ¿se puede realmente garantizar una segunda dosis para todas las personas que ya realizaron el primer proceso? Y estas vacunas están en la capacidad de contener la segunda o esta variante, la variante Delta. Gracias. Respecto a su pregunta, es sí. En este momento le podemos garantizar al guatemalteco la segunda dosis de sus tratamientos administrados. Pero quiero aclarar algo, y eso es un error. El conjunto de medidas preventivas es lo que evita el contagio. El confiar exclusivamente en una sola medida para protegernos contra el COVID es la causa hoy de que estemos con el incremento de contagios. El exceso de confianza
en una sola alternativa es lo que nos ha conducido al aumento de casos. El hecho que las personas digan, ya tenemos vacuna, ya me puedo liberar, es lo que nos ha expuesto al incremento de riesgo de contagios en el país. Muchas gracias. Pregunta Javier Ramírez del medio Comunicar Guatemala Latam. Muy buenos días a todos. Quisiera preguntar qué cantidad de vacunas han sido donadas a nuestro país en total y cuántas vacunas han sido compradas por el gobierno de Guatemala. Y una ampliación nada más, ¿cuál es la situación del semáforo epidemiológico actualmente? Bueno, solo era una pregunta. A la fecha, el país ha adquirido a través del mecanismo COVAX 1.948.670 dosis y han sido donadas 5.206.660 dosis. En total tenemos a la fecha 7.155.330 dosis que han ingresado al país. Gracias por su amable respuesta. Pregunta María España de... Perdón, señor viceministro. En relación a la situación de semáforo, en este momento, como lo mencioné, tenemos 23 departamentos, o sea, todos los departamentos del país en rojo, excepto algunos municipios. Ahora, entendamos claramente que los municipios que están en color naranja pueden ser sujetos a variación derivado de que al existir movilidad y un alto número de casos activos, el nivel de transmisibilidad de la enfermedad aumenta. Muy amable, señor viceministro. Pregunta, ahora sí, María España del diario La Hora. Buenos días. Mi consulta es, ¿hacia dónde se enviaron las muestras para el estudio de secuenciación de la variante Delta y por qué se tarda tanto? Recordemos que el 2 de julio la jefa del Departamento de Epidemiología mencionó que se iban a enviar estas muestras. Sí, le dejo la respuesta a la viceministra Samayo. Sí, muchas gracias. Se enviaron 50 muestras al Instituto Conmemorativo Gorjas de Estudio de la Salud de Panamá. Estas muestras fueron de mayo y junio. De estas muestras ya se tuvieron ya se recibieron los resultados. Como son de las muestras de mayo y junio, a la fecha no se encontraron variantes Delta. Puede ser que en estas siguientes muestras que se van a enviar a Panamá ya se detecte esas variantes. Gracias, señora viceministra. Pregunta Rosemary Ávila de Telediario. Buenos días, solo quisiera saber si se tiene fecha para el arribo del siguiente lote de la segunda dosis de Sputnik y si se va a hacer público el cronograma de entrega. No tengo acceso en este momento al cronograma. Específicamente son temas que maneja directamente la señora ministra con su equipo de asesores y por lo tanto no tenemos una respuesta específica. Muchas gracias. Comenzamos con la serie de repreguntas. La primera repregunta la efectúa Michelle Mendoza de CNN. Es que a mí no me queda claro esto. Siempre y la gran parte de los países del planeta toman medidas de restricción realmente drásticas cuando tienen un 100% de los hospitales en problemas o abarrotados, cuando saben que la distancia, que cuando el mantener cerradas las situaciones porque de hecho el Ministerio de Salud también aprueba eventos. Entonces, ustedes le han recomendado al presidente de Guatemala que tome medidas más drásticas, porque pareciera de cierta manera que se está favoreciendo o privilegiando al sector económico por encima de la salud de los guatemaltecos. Todos tenemos de cerca un caso ya, muy de cerca, y pareciera, como decían, que la Delta está en este país. Entonces,
¿Cuáles son las recomendaciones o qué van a hacer de emergencia? Porque para haber hecho una conferencia de prensa e incluir incluso al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y si me puede contar, por favor, doctor Coma, ¿cuántas personas fallecieron en julio? Porque solo nos dijo que fue el más alto, pero no cuántas. Pero me interesa mucho saber sobre el tema de las restricciones. Bueno, Gracias. miren, quiero recordar, Michelle, gracias, es un abordaje y una pregunta muy importante. Quiero recordar que el señor presidente implementó un estado de prevención y tuvimos como resultado en ese estado de prevención un comportamiento en donde vimos una leve baja en la tendencia de casos. No significa que el señor presidente no esté no esté al tanto de la situación. Lo mencioné al inicio, se ha estado trabajando de la mano con el señor presidente, analizando qué normas o qué tipo, no voy a hablar de restricciones porque no se trata en este momento de restricciones, sino qué acciones tomar a muy corto plazo. Hay un análisis permanente acompañado de técnicos, no es un análisis unisectorial, ni solo del gobierno, sino que nos estamos haciendo acompañar de expertos en el manejo de la pandemia, infectólogos, neumólogos, que nos están haciendo una serie de recomendaciones. Hay una mesa prácticamente abierta en el análisis de las mismas y el señor presidente está en este momento en ese sistema de análisis acompañado por estos expertos y por las autoridades del ministerio. Lógicamente tendrá que haber en los próximos días, dependiendo del comportamiento, una serie de acciones. La mayoría de ellas, de nuevo, Michelle, quiero resaltar, por favor, creo que la experiencia en muchos países con los cierres no necesariamente fue la mejor, y eso es lo que los expertos nos dicen. Y por lo tanto lo que queremos es buscar el equilibrio en donde encontremos sobre todo la oportunidad, como usted lo mencionaba, de proteger la vida de los guatemaltecos. Ahora, creo firmemente, y esto por favor no quiero que se interprete como trasladarle la responsabilidad a la población, porque no es ese nuestro objetivo. Este es un trabajo conjunto y el Ministerio, el Seguro Social y todos los entes tienen que regular y velar por la salud de los guatemaltecos, pero hay un comportamiento social que sí está en nuestras manos. Entonces creo que es el concurso de todos los sectores y el señor presidente, como les digo, está al tanto de la situación, ya implementó un estado que nos permitió de alguna forma contener muy poquito la pandemia y estamos en este proceso de evaluación. Muchas gracias. Señor viceministro, sobre la cantidad de muertos del mes de... Perdón, si lo ¿podrían regresarme a la gráfica, por favor? Solo quiero decirles que en el mes de julio acumulamos el 20% del total de fallecidos a lo largo del año 2021. Estamos hablando de más de 800 casos de pacientes fallecidos y de nuevo quiero resaltar, desgraciadamente estamos notando un fenómeno importantísimo y es las consultas de la mayoría de los pacientes están siendo tardías. Muy tardías, lo mencionó el doctor García del Seguro Social y lo menciono yo ahora. Los pacientes están llegando en condiciones moderadas, graves, pero ya en este momento, y lo hablábamos previo a la conferencia de prensa, no sabemos en dónde está esa línea divisoria entre el moderado y grave, porque las características clínicas de los casos han cambiado mucho. Entonces son pacientes que llegan, por ejemplo, la historia médica típica. Antes teníamos un promedio de entre 8 y 10 días para que un paciente pudiera deteriorarse de manera significativa. En este momento hay pacientes que entre 3 y 5 días se agravan. Desgraciadamente no tenemos todavía esta percepción y creo que lo que vale la pena resaltar, y es el mensaje más importante, en este momento cualquier síntoma leve, por favor busquen consultar, háganse la prueba y de inmediato busquen la atención y que se les entregue un kit de tratamiento médico. Eso es fundamental y es lo que le pedimos a la gente. No nos confiemos, las características clínicas de esta enfermedad en este momento son muy, muy serias. Gracias. A usted, señor viceministro. Pregunta Paulo Marroquín de tvq.tv.
Gracias nuevamente. Para el doctor Montúfar, doctor, con los datos que usted me informaba, me está confirmando que la mayoría de casos positivos que se están dando en este momento son personas que ya están vacunadas de la primera dosis. No. Y la segunda pregunta, ¿qué pasa con los extranjeros que se han vacunado pues en la primera dosis en México o han ido a otros países? ¿Se pueden vacunar acá en Guatemala? Sí. El porcentaje de casos de personas que han adquirido la infección posterior a la inmunización no lo tenemos, en este momento no lo tengo disponible. Sí tenemos identificados los casos que han sido sometidos, pero han sido en ese periodo de ventana de menos de 3 semanas posterior a la vacunación, en el cual no se han desarrollado los anticuerpos. Respecto a la segunda pregunta, sí se ha considerado la inmunización de personas que se fueron a vacunar al extranjero, México, Estados Unidos principalmente, para la segunda dosis en el país. ¿Cuál sería el proceso que deben de seguir estas personas para poder vacunarse? Tienen que llevar la constancia de la vacuna administrada para que sea una vacunación del mismo homólogo. Gracias. Muchas gracias. Repregunta Sergio Cegueda, de Canal Antigua. En el caso específico de los insumos, no solamente es Parque de la Industria, son muchos hospitales que están indicando la falta de insumos. ¿Con cuánto dinero se cuenta? ¿Cómo se está ejecutando? ¿Y cuándo podrían venir más insumos, oxígeno y otro tipo de situaciones para atender a la población? Gracias. Voy a dar la palabra a la doctora Pesarosi. Solo quiero aclarar que específicamente en todo lo que tiene que ver con equipos de protección personal, suministro de oxígeno, tenemos adecuados niveles de abastecimiento. Los problemas se están dando en algunos rubros específicos, pero le pido a la doctora Pesarosi que por favor amplíe la respuesta. Sí, nosotros tenemos contrato abierto en este momento aún para productos del aire, tenemos contrato abierto para equipo personal de protección. Los eventos de suministro son los mismos, es a través de los eventos de compras directas, de cotización, aún de licitación. Hemos pedido a todas las unidades ejecutoras que hagan modificaciones presupuestarias para garantizar de alguna manera sus eventos. Sí estamos atravesando un momento difícil, los gastos han superado más del 50% del año pasado y casi el 75% del año antepasado. Seguimos vigente con un presupuesto de 2018, sin embargo, hemos tenido el apoyo constante y permanente de finanzas y estamos en un proceso de solicitar aún más apoyo. Muchas gracias. Pregunta concretamente, Leslie Sánchez, de TV Azteca. Gracias, buenos días. Bueno, voy a explicarla rápido. Ustedes dicen que ya se cree que está la variante Delta aquí en Guatemala y que con el estado de prevención que se aplicó hace algunos días hubo una leve disminución. Si se llegara a determinar que sí está la variante Delta, específicamente, ¿cuál es la recomendación que van a hacer el presidente o qué medidas van a tomar ustedes como ejecutivo para que ya no siga el incremento de contagios? Y pues eso, ¿verdad? O sea, si se aplicó el estado de prevención y hubo alguna variante, o sea, ¿se podría volver a aplicar o qué es lo que ustedes estarían recomendando? Muchas gracias. Vea, no nos gusta anticiparnos en el sentido de si no tenemos la evidencia, más sin embargo clínicamente los expertos piensan que por las características sí puede existir un contagio por variante Delta. No podríamos ser la excepción, ya sabemos que los países vecinos tienen esta variante ya circulando en sus países.
Las medidas tendrán que ser, de nuevo, reitero, por favor, en base al comportamiento epidemiológico en este momento. Les digo, existe una mesa técnica en donde hay expertos y el presidente está permanentemente siendo informado de la situación. Nosotros tenemos claridad de que el intento y el esfuerzo por luchar contra la pandemia es multisectorial. En este momento yo no tengo una recomendación específica, tenemos una serie de medidas que podrían ser analizadas y puestas sobre la mesa, pero lo más importante es que no se está dejando de trabajar cada día en el análisis del comportamiento de la pandemia para que las decisiones en su momento sean las más adecuadas. La última repregunta es de Paula Osaeta de Guatevisión. Gracias. Viendo que ya en otros países lo están haciendo, ¿se considera o han pensado el vacunar a niños mayores de 12 años? Y si se está considerando también la tercera dosis, por ejemplo, de Moderna o de AstraZeneca, para, pues, sobre todo para los médicos, las enfermeras, y si en algún momento lo han pensado para la población. Todavía no. Bueno, el Comité Nacional de Vacunas en este momento lo que ha puesto sobre la mesa por la importancia e impacto que tiene sobre la salud de la población es el caso de embarazadas, que es donde hay mayor evidencia de la protección de la administración de las vacunas tipo Moderna y Pfizer en la protección de la salud de la embarazada y del recién nacido. Es donde ya tenemos la evidencia. Respecto a los menores a los mayores de 12 años, aún estamos en esto, evaluando la evidencia. Pero lo que ya tenemos, el dictamen es en el Comité Nacional, es sobre la vacunación de la embarazada, de la importancia que es administrar el biológico a partir del segundo trimestre a la embarazada. Agradecemos la consideración al tiempo de ustedes, amigos periodistas, y de los funcionarios, representantes y autoridades de salud que nos han acompañado en esta conferencia de prensa. Muchas gracias a todas y todos por su presencia y les invitamos a continuar con sus actividades. Muy amables. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle.